En un mundo que no para de cambiar, el papel de quien enseña en la universidad se está transformando por completo. Ya no va solo de saber muchísimo sobre una materia, sino de cómo inspirar, cómo guiar y sobre todo cómo facilitar el conocimiento. Hoy vamos a desgranar los fundamentos de la docencia universitaria de hoy, basándonos en un análisis muy interesante del reverendo presbítero y docente Manning Maxi Suárez, que fue publicado en el blog Quórum Teológico, un espacio que se dedica precisamente a esto, al intercambio de ideas y a desarrollar el pensamiento crítico. El profesor Suárez arranca con esta idea, que es fundamental. Ser docente en la universidad va mucho más allá de soltar un montón de datos. Es un proceso vivo, dinámico, que en el fondo está moldeando a los profesionales que van a construir nuestro futuro. Y esa, claro, es una responsabilidad enorme de la que vamos a hablar hoy. Muy bien, pues vamos a meternos en materia. Nuestro recorrido, siguiendo la misma estructura del ensayo, va a tocar 5 puntos clave. Primero veremos cómo ha evolucionado el rol de quien educa. Después nos sumergiremos en la nueva filosofía educativa que lo sostiene. En tercer lugar, analizaremos las competencias que son esenciales hoy en día. Luego veremos cómo se juntan la didáctica y la tecnología. Y para terminar, echaremos un vistazo a los desafíos y tendencias que ya están a la vuelta de la esquina. Empezamos con el que es probablemente el cambio más grande de todos. La identidad del profesorado ha mutado. Ha pasado de ser la figura central, el que da la lección magistral, a un rol completamente diferente, el de facilitador. Y aquí se ve clarísimo. El modelo de antes era el de profesor como un expositor de información, casi un transmisor de conocimiento en una sola dirección. En cambio, el nuevo modelo pide que sea un facilitador del aprendizaje. Alguien que actúa como guía y, esto es lo más importante, como un catalizador para que sea el propio alumnado quien construya su saber. Claro, este cambio tan grande no surge de la nada, se apoya en una filosofía educativa muy potente, un enfoque humanista que pone a la persona que aprende en el centro de todo. A ver, ¿qué significa esto de perspectiva humanista en la práctica? Pues no se trata solo de acumular conocimientos técnicos para una profesión, va de formar individuos completos, personas con pensamiento crítico, con una base ética y comprometidos con la sociedad. Y el punto clave, la revolución, es que se reconoce al estudiante como el protagonista, el agente activo de su propio aprendizaje. ¿Y cómo se lleva esto al aula? Pues a través de estos principios pedagógicos, que son la base. Se busca en la interacción constante, el trabajo en equipo, el aprendizaje activo, que se basa en la experiencia y en resolver problemas reales, dar un feedback que sea útil y a tiempo, respetar los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje y, ojo, manteniendo siempre unas expectativas altas. Bueno, y para hacer todo esto, ¿qué se necesita? Vamos a ver la caja de herramientas que debe tener el profesorado de hoy. Unas competencias que, como veremos, van mucho más allá de su especialidad académica. Aquí está la clave de todo. Hoy en día, ser un experto mundial en física, en historia o en derecho ya no es suficiente para ser un buen docente universitario. De verdad, se necesita muchísimo más. El análisis del profesor Suárez identifica 4 áreas de competencias que son cruciales. Primero, la pedagógica, saber diseñar experiencias de aprendizaje que de verdad dejen huella. Segundo, la comunicativa, que no es solo transmitir ideas con claridad, sino también saber escuchar y dialogar. Tercero, la metodológica, usar estrategias que despierten la curiosidad y el pensamiento crítico. Y, por supuesto, la ética y social, actuar siempre con integridad y fomentar valores como el respeto y la justicia. Vale, todo esto suena genial en la teoría, pero ¿cómo se aterriza en la práctica del día a día? Pues la respuesta está en una unión clave, la de la didáctica, que es el arte de diseñar el aprendizaje, y la tecnología. La didáctica universitaria, para que nos entendamos, es el arte y la ciencia de diseñar los planes de estudio. Es como trazar el mapa del viaje del aprendizaje. Su objetivo es que los programas sean coherentes, que sean relevantes y que respondan a lo que la sociedad y el mundo laboral necesitan de verdad. Es el puente entre las grandes ideas y lo que pasa en clase. En esta era digital, el docente se convierte en una especie de diseñador de experiencias. Primero, hace de curador, selecciona y organiza contenido digital que sea de calidad. Luego, diseña actividades que usan la tecnología de forma inteligente. Después, aprovecha herramientas para que el alumnado colabore entre sí. Y finalmente, usa esa misma tecnología para intentar personalizar la ruta de aprendizaje de cada persona. Y ahora vamos a echar un vistazo al futuro. ¿Qué desafíos y qué tendencias están ya aquí moldeando lo que será la educación superior mañana? Los retos, desde luego, no son pequeños. Hay que adaptarse a una diversidad de estudiantes cada vez mayor, hay que mantener los conocimientos al día en campos que cambian a la velocidad de la luz. Y luego está el gran dilema, cómo integrar la tecnología sin que se pierda la esencia del contacto humano. Y todo esto en un mundo cada vez más globalizado. Pero bueno, de los desafíos surgen tendencias fascinantes. Vamos a ver una personalización del aprendizaje cada vez mayor.
el uso de la gamificación para motivar, que no es otra cosa que usar mecánicas de juego, la inteligencia artificial ayudando con el feedback o adaptando contenidos, la expansión de modelos híbridos y totalmente online, y como consecuencia lógica, una necesidad vital de formación continua para el profesorado. En resumen, y como concluye el ensayo que hemos analizado, la docencia universitaria es una profesión viva, que está en constante evolución. Exige una capacidad de adaptación continua y un compromiso con la excelencia que no termina nunca. Su verdadero poder, y volvemos a la idea del principio, está en formar a esos profesionales que después darán forma a una sociedad más justa y mejor preparada. Y nos despedimos con una pregunta, una reflexión para que quede en el aire. En esta época de tecnología avanzada, de inteligencia artificial, ¿cuál es esa esencia insustituible del docente humano? ¿Qué es aquello que una máquina, por muy avanzada que sea, nunca podrá reemplazar?